Hace pocos días hemos tenido el Congreso de Remar Internacional bajo el lema Liberación. En una de las plenarias del Congreso tuvimos el placer de hacer una obra de teatro sobre los milagros de Jesús. Hicimos la representación del paralítico, como sus 4 amigos, esa valentía, esa fe les llevó a que el paralítico recibiera ese toque, ese milagro de parte de Jesús. Antes de presentar esa obra de teatro, hicimos también la representación de Jesús y el leproso. Y pensando un poquito en el teatro, mientras lo hacíamos, estaba pensando en esta reflexión. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Verdaderamente, si leemos detenidamente todo el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, te podrás dar cuenta que tiene un tema muy importante en todas las historias que nos narra. En todo lo que acontece en este capítulo, vemos el poder de la palabra de Jesús. En la historia que hemos leído, cuando el Señor sana al leproso, vemos que Él dijo: Quiero, sé limpio. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. En la historia que nos cuenta la sanidad del siervo del centurión, vemos que ese hombre declara algo maravilloso: solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto lo puedes leer en el versículo 7 y 8. Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Después vemos que en la casa de Pedro, el Señor con su palabra echa fuera demonios y sanó a muchos enfermos. Lo puedes leer en el versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Luego vemos que Jesús en la barca, que estaba siendo azotada por la tormenta, con su palabra calmó la tempestad. Lo puedes leer en el versículo 26. Continuamos con este capítulo 8 de Mateo. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Por último, se nos muestra cómo el Señor, con su palabra, mandó a una legión de demonios que se fueran a un hato de cerdos. Versículos del 31 al 32. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y Jesús les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Podemos decir con toda seguridad que verdaderamente hay poder en la palabra del Señor. Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer con la palabra del Señor? En primer lugar, tenemos que creerla y después guardarla en nuestro corazón para tener paz. Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Podemos ser guardados en completa paz aún en este mundo lleno de aflicciones, de problemas, de situaciones críticas que todos enfrentamos día a día. ¿Y cómo podemos ser guardados en completa paz? Por medio de la palabra de Dios, por medio de sus promesas para nuestra vida. Qué importante que tiene la lectura diaria de la palabra del Señor. Cuando lees la palabra de Dios puedes encontrar promesas y cada palabra tiene poder y está disponible para cada uno de nosotros. En cada situación que enfrentemos en nuestra vida podemos traer a nuestra mente lo que Dios ha dicho, lo que Jesús ha prometido, y eso nos llena de paz, eso nos llena de confianza. Esto es lo que tenemos que hacer con la palabra del Señor: creerla, guardarla, atesorarla en el corazón, protegerla para que los cuervos no se la lleven. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra del Señor? Tenemos que declararla con poder, con autoridad para enfrentar las diferentes pruebas, las dificultades de la vida. Por ejemplo, cuando vino Satanás a tentar a Jesús,
Jesús se defendió con la palabra de Dios. Escrito está. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a buscar en el diccionario la palabra declarar. Unos segundos. La palabra declarar significa dejar algo en claro públicamente o revelar y dar a conocer algo. En este tiempo podemos darnos cuenta cómo muchos cristianos, pastores, ministros, usan la famosa frase yo decreto o yo declaro. Pero tenemos que saber que lo que nos da poder o autoridad ante las diferentes batallas de la vida no son mis palabras, no es lo que yo diga o decrete, sino lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. En Él está el poder, en su palabra está la autoridad. Tenemos que hablar la palabra de Dios, declarar lo que Él ha dicho, dejar claro públicamente que a pesar de lo que podemos estar viviendo nosotros, confiamos en lo que Dios ha prometido para nosotros. Pero por sobre todo, lo que le da la verdadera autoridad a nuestra vida es vivir la palabra. La palabra de Dios dice ser oidores, pero también hacedores. O sea, no seáis tan solo oidores, sino ser hacedores. Escuchamos la palabra, pero también la ponemos en práctica. Vivimos la palabra, la llevamos a la acción. Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Oímos la palabra, pero la guardamos en el corazón? ¿La atesoramos en nuestro interior? ¿Estás guardando la palabra de Dios? ¿O te entra por un oído y te sale por el otro? Y por último, ¿estás llevando a la acción la palabra de Dios? Hay poder en la palabra del Señor. Hay poder. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra del Señor? Creerla, guardarla en el corazón. Porque si lo hacemos vamos a tener paz. Pero también tenemos que declararla con poder. Cuando enfrentes situaciones difíciles, pruebas y dificultades en tu vida, declara con poder y autoridad la palabra de Dios. Es la mejor opción, es lo mejor que podemos hacer tú y yo. Guardar esa palabra, estudiarla, escudriñarla cada día, edificarnos en la palabra de Dios. Radio Solidaria, una radio comprometida.